para hablar de la historia del club y también del presente, porque ayer se celebró con una Santa Misa en el convento de Catalinas, en la calle Viamonte y San Martín. Y bueno, el presidente del Club Gente de Prensas nos va a comentar un poco qué pasó ayer, que lamentablemente por cuestiones laborales que me complicaron el día ayer en ese horario no pude estar en este día tan importante, pero bueno, hoy estamos celebrando aquí en un lugar apropiado, ¿no? En Radio Grote estamos celebrando los 60 años del Club Gente de Prensa. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Estoy a gusto de estar acá. Bueno, contanos un poco a nosotros y a la audiencia, primero, cómo se festejó ayer estos 60 años, ¿no? Porque son muchos años, 60. Bueno, ayer en la iglesia Santa Catalina de Siena, en San Martín y Viamonte, en el microcentro de Porteño, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, presidió una misa de celebración de 60 años del Club Gente de Prensa. ¿Qué es el Club Gente de Prensa? En 1963, tres jóvenes que eran de la Acción Católica, una muchacha y dos periodistas, egresados todos del Instituto Grafotécnico, una escuela de periodismo que duró mucho tiempo en Buenos Aires, desde el año 34 hasta hace pocos años. Estudiaban ahí profesores, 4 profesores y 3 recién egresados, formaron un club para fomentar la amistad, la colaboración, el conocimiento entre católicos dedicados al periodismo. Ellos eran movidos en gran medida por ser miembros de la Acción Católica, y algunos eran militantes de la Juventud de Acción Católica, JAC, por ejemplo. José Ignacio López, que después ha tenido una muy brillante trayectoria profesional y que ayer estuvo en la celebración, es el único que vive de los que hace 60 años fundaron el Club Gente de Prensa, que está aquí en esta tierra. Los otros nos acompañaron desde el cielo. Y Pedro Sivak también ha tenido mucho desarrollo profesional, de historia, aquí varios libros de historia de la iglesia, de un punto de vista muy periodístico, y trabajó en varios medios. José Ignacio López, de por sí, no voy a reseñar su trayectoria, La Nación, La Opinión, Canal 7, bueno, todos los medios habidos por haber, Clarín, y además haber sido vocero en su momento del presidente Alfonsín, pero siempre antes, después, durante, siempre, sobre todo un periodista de intensa actividad profesional y muy apreciado por los colegas. Después, Gabriela Castori, otra joven que también algunos libros escribió, todo eso, bueno, pero después fueron llegando otra gente. A lo largo de los años, el Club Gente de Prensa se fue estabilizando, tuvo otros presidentes. Realizó, por ejemplo, cursos, jornadas, y sobre todo una cosa que identificó mucho y que otros colegas conocen, que es celebrar el 7 de junio, que es el Día del Periodista, la misa del Día del Periodista. Ahí han venido muchas veces otros colegas que no son del club, el club fue creciendo también, llegando más conocidos y más amigos, por ejemplo, con algunos almuerzos periódicos, con alguna charla o conferencia que se organizaba, pero además de eso, la misa del Día del Periodista, que también han celebrado, digamos, importantes autoridades de la Iglesia, por ejemplo, el cardenal Guarrachino en su momento, el cardenal Bergoglio en su momento, actualmente Papa Francisco, y además ha tenido también algunos miembros que a la vez de sacerdotes eran periodistas, como el padre Rafael Brown, el padre Alfonso Tórtola, que tenían programas de radio, pero sobre todo es una obra de laicado, digamos, de
de católicos laicos que estudiaron periodismo, que trabajan día a día en redacciones y que procuran hacer compatible y no ser incongruentes con la fe que profesan en su trabajo profesional día a día, buscando la verdad, buscando transmitir la verdad, conocerla, no dando por cierto lo que no está aprobado. En fin, cada uno después trabaja en su medio, pero el club organizó algunos cursos de capacitación profesional, por ejemplo, recuerdo uno que era cómo organizar una oficina de prensa de instituciones. Duró una semana, pero eso no estoy hablando de hace 30 años. Yo era bastante joven y en ese entonces... Eso quería preguntarte, Jorge, sí. Porque, bueno, aquellos que no lo conocen a Jorge hablaba del prestigio de López, ¿no? Pero nuestro presidente actual también ha tenido una larga trayectoria, a pesar de su juventud, en el diario La Nación. Durante años era el encargado de la columna religiosa, ¿no? Y bueno, sí. Lo que decía Jorge recién, y las cosas yo creo que hay que decirlas cuando la gente está viva y está con nosotros, ¿no? Yo lo que siempre vi en nuestro invitado y presidente del Club Gente de Prensa, el periodista que estaba en todos lados. No estoy mintiendo, ¿no? Sí, sí. El periodista, ¿no?, que estaba siempre con una libretita o con un papel, ¿no?, tomando notas, mirando esto, mirando aquello, ¿no?, haciendo su trabajo silencioso, ahí perdido en medio del, ¿no? Pero siempre había un acto cultural y ya uno veía, estaba Jorge Rubión, ¿no? Y creo que eso marca, ¿no? Es decir, hay algo que yo siempre digo, ¿no? Es decir, uno tiene que estar siempre, si ejerce el periodismo, ¿no?, en el lugar. Sí, nosotros sí. no podemos decir, a ver, ¿qué pasó allá? Yo no pude estar. Bueno, que me lo diga el testigo, ¿no?, y que él sea el que lo transmite. Creo que esa también es la función que tenemos nosotros, de no estar transmitiendo cualquier cosa, ¿no? Y sí, creo que en eso Jorge a nosotros nos ha marcado, nos ha dado un ejemplo de que hay que estar siempre. Y Jorge, yo aquí en la mesa me hacen señas, creo que no estoy exagerando ni estoy hablando de más. En este momento, hace poco, no sé si ayer sacaste, ¿no?, una nota en memoria de don Miguel Wojtek, ¿no? Bueno, sí, es una alegría porque, digamos, yo trabajé 32 años en el diario La Nación, en distintas secciones. Estuve al principio 5 años en economía, fui enviado especial, pero después pasé un poco a la sección cultura y educación, que es muy vasto, así que el campo de trabajo. Por eso estabas en todos los actos culturales. Ministerio de Educación, un museo, una apertura de una muestra de arte, un tema histórico, en fin, muy, muy variadas las cosas. Sobre todo también muchos temas de libertad de prensa, por ejemplo, de pronunciamientos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, o celebraciones, el Museo Mitre, todo lo que tiene que ver con la historia del mismo diario La Nación. Tuve muchas cosas variadas. Ya, por esa época también, Jorge, claro, era una época muy diferente, y esto también, si nos están escuchando, sí, ¿no?, oyentes más jóvenes cronológicamente que nosotros, en esa época se estilaban las conferencias, sí, ¿no? Y había una lista enorme en el diario La Nación o en el diario La Prensa de conferencias, y yo veía que muchas veces vos cubrías hasta conferencias, porque siempre sí, había conferencias de todo tipo, ¿no? Pero, sí, pero habían conferencistas de cierta talla o de cierto fuste, ¿no? Y en las conferencias esas, la que yo también iba, ¿no?, te veía vos ahí en el final, siguiendo los entretelones y tomando nota en tu papel, sí, y después haciendo una buena crónica al otro día, ¿no? También, por ejemplo, la incorporación de un nuevo académico a una también, academia, cierto, eso se cubría muchas veces, la información, efectivamente, y me parece que no es lo mismo que a uno le cuenten algo o le pasen un escrito y uno de alguna manera lo reforme o le deforma,
a que estar en el lugar, ver cómo son los hechos, tomar ese detalle que ningún otro se fijó y a lo mejor uno casualmente en ese momento estaba atento, bueno, en fin, transmitir algo presencial, vivencial, de alguna manera, siempre con la sobriedad que tiene un estilo como el de La Nación. Ahora, yo en La Nación estuve 32 años, durante unos 15 años aproximadamente hice una columna de temas religiosos que... Buenos Aires es tan grande, y el país también, es tan grande en el sentido de variedad, de que uno dice, bueno, maronitas libaneses sí hay en Buenos Aires, judíos ortodoxos sí hay, musulmanes de tal rama también, católicos de todas las corrientes, tendencias, instituciones, movimientos, entonces temas no faltan. A veces cuesta un poquito buscarlo cada semana, pero hay que ver, yo no me puse a pensar, ¿cuántas columnas habré escrito? No tengo ni idea. También muchas notas necrológicas. Y hoy, casualmente, es una alegría poder que salga, yo hace tiempo que ya no estoy en el diario La Nación de manera fija, ¿no? Soy amigo, tengo conocidos, pero he dejado de trabajar ahí laboralmente y diariamente. Pero me pidieron... escribí una nota sobre una personalidad que realmente mereció un homenaje, que es don Miguel Boites, tal cual, que durante 57 años fue director hasta su muerte, a los 95, de la Agencia Informativa Católica Argentina, en la cual yo por lo menos sigo colaborando, ahora ya estando retirado del diario y todo, pero colaboro con frecuencia en la agencia AICA. Y acabo de venir de ahí, vengo de ahí, y colaboro, escribo algunas cosas. Pero es muy lindo porque además le pusieron mi firma. Después de muchos años de estar fuera de La Nación, sale un homenaje más que merecido a un muy buen periodista que no solamente, principalmente fue de información religiosa y sobre la Iglesia, pero además me comentaba otro colega que realmente era muy buen periodista con mucho criterio de todo tipo de temas, porque coincidió con él en una corresponsalía de un diario de Rosario que se llamaba El País desde Rosario. Y él también, lo mencioné eso en la nota, Carlos Raimundo Roberts, que es muy conocido como periodista, hizo un buen comentario también de que qué buen profesional y qué buen compañero y buena persona que era Miguel Boites. Bueno, hoy sale una nota, varias columnas en La Nación con foto de Miguel Boites. Para mí es iba a decir que me hace muy emotivo, porque, claro que sí, porque lo he conocido mucho, lo he apreciado mucho, ha sido un ejemplo de buena persona y de profesional serio, y siempre atento a la verdad, a verificar los datos, a no dar nada que no esté seguro. Siempre nos podemos equivocar, pero hay que poner un esfuerzo. Yo me acuerdo a veces en el diario La Nación, como estaba por cerrar la edición y uno tenía una duda de un dato, bueno, lo iba a buscar al archivo. No se hacían las cosas así como así nomás, digamos. Uno lo hacía con cuidado, pero por ahí a veces tenían una duda y digo, bueno, hay que salvar esta duda. Vamos a ver, vamos a buscar en el archivo tal tema o tal cosa, a ver si es exacto eso que puse. A veces uno tiene tiempo de corregirlo, hay veces que no llega tiempo y hay que hacer una fe de rata, pero casi nunca. ¿Y cómo te relacionaste vos con el Club Gente de Prensa, Jorge? Bueno, es una buena pregunta, porque digamos yo... ahora hace unos cuantos años que estoy a cargo de la presidencia del Club Gente de Prensa, que han honrado periodistas de muy buen nivel, como por ejemplo, Luis Gil Montoya era el director del Instituto Grafotécnico, que era esa escuela de periodismo que existió de hace mucho y ahora no existe más, lamentablemente, pero bueno, era contador y fue presidente de los círculos de periodistas agrarios. Pero periodistas de la talla de Juan Esteban Escurra, que fue jefe de agropecuarios de La Nación mucho tiempo y director de la revista Agronuestro, de la revista La Chacra, y creo que Agronuestro también. Por ejemplo, Enrique Mario Mayocchi, que fue jefe del Archivo de La Nación y un gran historiador, muy conocedor del tema. Uno hablaba con Mayocchi y parecía que anteayer hubiera estado hablando con Mitre, porque conocía tanto los detalles íntimos de las personas y de la historia, le interesaban las anécdotas. Bueno, muy bien. Digo a título de ejemplo nomás, José Ignacio López, un periodista que ya lo nombramos, muy destacado,
bueno, Pedro Sivak, Juan Gabriel Murner Merlín, con larga trayectoria en la casa acreditado en la periodista de la Casa de Gobierno, corresponsal del diario Ya de Madrid en su momento. Bueno, no puedo citar a todos, pero quiero decir, entonces, yo hace varios años que pero estoy hace mucho en el club. Eso es lo que quería. Hace unos pocos años, o unos cuantos años ya, como presidente, hay veces que uno piensa, bueno, tal vez es porque no hay otro que se esté ocupando, o se quiera ocupar. A veces un poquito por inercia puede ser, también puede ser que hubo un poquito de falta de contacto en los últimos años cuando todo este asunto del coronavirus hizo menos las relaciones, y bueno, y ahora estamos retomando un poco, porque teníamos más reuniones más frecuentemente en los años previos. Almuerzos con relativa frecuencia, con algún invitado, etcétera. Bueno, pero yo estudié periodismo en la universidad, y a la vez que estudié abogacía, pues soy abogado también, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica Argentina, la UCA, en Rosario. Tenía una carrera de periodismo bastante bien perfilada. Digo porque yo estaba en la segunda promoción. Y en el año 72 hubo acá un encuentro, la Unión Católica Internacional de la Prensa, latinoamericana. Entonces venían de varios países y nos invitaron algunos de allá de Rosario. Yo ya había terminado la carrera, me faltaba la tesis, y vine a un encuentro latinoamericano aquí. Y ahí conocí a algunos del Club Gente de Prensa. Y entre otras cosas, había dos profesores que iban a Rosario a dar clases, uno Francisco Pantín. Yo no sabía que eran los fundadores del Club Gente de Prensa, ni siquiera sabía que existía el Club Gente de Prensa. Pero al venir acá a un congreso latinoamericano, me acuerdo que el último día, el Club Gente de Prensa de entonces, estaba entre otros Luis Eduardo Luchiapuig, recuerdo, Dora Batioli, unos del periodismo Q y otras personas, y yo era nuevo en esto. Hicieron una reunión al terminar ese congreso, y me acuerdo que Jorge Pasos, que era un hombre que había trabajado en el Instituto Grafotécnico y en el Canal 11, que me acompañó hasta la estación de 11 para yo irme a Rosario. Qué buena gente, yo soy un muchacho joven que vine acá y qué bien tratado que estoy, ¿no? Y después, 2 años después, yo vine a vivir a Buenos Aires. Y en ese momento, el entonces presidente del Club Gente de Prensa, que se llamaba Renato Chiruzzi, que fue subdirector de un periódico Mayoría, que era más o menos de orientación justicialista, sí, digamos, un poco nacionalista, quizá, tal vez, ¿no? Pero bueno, era un diario equilibrado, pequeño, no era de gran difusión, pero era un diario de la capital. Sí, sí. En ese momento, y él había trabajado en Clarín, había trabajado en muchos lados. Y él dijo, bueno, como él era un hombre, a mí en ese momento me parecía muy mayor, ahora sería más joven que yo, pero en ese entonces me parecía muy mayor, y se murió a los 2 años. Pero dijo, bueno, acá tiene que haber alguno más joven, y yo, aunque hacía poquito que me había incorporado, dijo que yo fuera secretario. Entonces, en el año 74 ya fui secretario del Club Gente de Prensa. Ah, pero caramba. Entonces hace bastante. Después, acabo de ver una cosa que yo ni me acordaba. Un boletín informativo de actividades del Club Gente de Prensa en el año 1991, y figura que paga las cuotas al tesorero Jorge Ruizón. Yo ni me acordaba que había sido tesorero, pero bueno, pero tenía varias noticias de distintas cosas y una cosa que después siempre participé en distintas cosas, y entre otras también en el Club Gente de Prensa en la Argentina. Era como un grupo de periodistas amigos, más que todo, de orientación católica, siempre con buena relación con otros colegas que a lo mejor no lo eran y que son invitados a las reuniones del club, pero digamos era como un grupo que en la Argentina representaba o estaba vinculado a la Unión Católica Internacional de la Prensa, una entidad con sede en Ginebra, Suiza, y que hacía congresos internacionales. Y ha habido congresos en los cuales hemos ido más de 20 de Argentina juntos, es decir, que teníamos cierto peso en el sentido que a lo mejor de otros países latinoamericanos no iban tanto, iban algunos, brasileños más, pero de otros menos. ¿Y todos miembros del club? Todos miembros del club, o amigos del club, o llevados por gente del club. Es decir, que por ejemplo, yo recuerdo en Campos del Jordão, Brasil, un congreso, como era cerca, Brasil más cerca, pero en el año 92,
por el club había más de 20 personas, más otros argentinos que iban por otras instituciones o por otros grupos o sueltos. Después en París, en el año 98, en la sede de la UNESCO, fuimos más de 20, la delegación argentina, y me acuerdo que en ese momento Carlos Floria, que también era de la revista Criterio, analista político en La Nación y todo, había sido nombrado embajador ante la UNESCO. Y me acuerdo que hizo una recepción al empezar el Congreso, que nosotros quedamos muy bien, porque como argentino empezaba el Congreso y a personas de Alemania, de Francia, no a todos, pues no pueden invitar a todos los del Congreso, pero a la autoridad más distinguida, empieza la delegación argentina ofreciendo una recepción en la embajada ante la UNESCO de la Argentina. No es por mandarnos aparte, pero quiero decir de casualidad un poco, pero porque Carlos Floria nos conocía y todo. Pero quiero decir que tuvimos cierta participación internacional. Y después en el año 2001, en Friburgo de Suiza, también éramos más de 20. E incluso en ese momento José Ignacio López fue candidato a presidente de la UCIP. Pero fue elegido un brasileño y además un norteamericano que también sacó un poco más de votos y todo. Pero simplemente, aunque uno no saliera, digamos, de alguna manera, es una presencia que han tenido argentinos católicos en una organización mundial católica. Y el que suscribe, es decir, yo realmente suena un poco más de lo que es, me parece, pero yo presidí durante 6 años una de las ramas de esa Unión Católica Internacional, la Federación de Periodistas. Y si se trata de la Unión Católica Internacional de la Prensa, dentro de una entidad de prensa, la Federación de Periodistas de alguna manera tiene mucho que ver, porque después había una de otros temas, de escuelas de periodismo, pero digamos la más específicamente profesional era esta. De todas maneras, no es tanto lo que significa que cuando hay una reunión de autoridades internacionales uno está, pero normalmente esas reuniones se ven cuando hay una vez al año, cuando hay un encuentro, cuando hay algo, porque si no, tampoco es que sobraran los fondos ni nada. Yo generalmente, me acuerdo que como trabajaba en el Diario de la Nación, a veces me daban unos viáticos para cubrir y traer alguna información. Una vez que fui al Líbano a una reunión, fui candidato a vicepresidente mundial, ahora me acuerdo, perdón, no me acordaba, pero y promovido por un alemán que era un presidente saliente, que yo una vez le llamé por teléfono y digo, no, le escribí en ese entonces, dígame, ¿usted quién piensa que podría ser vicepresidente de la Unión Católica Internacional? Porque hay que elegir en la próxima vez. Y yo me sorprendí muchísimo, porque me escribió usted, y me propuso a mí. Por suerte no salí. Me acuerdo que, por suerte, digo, porque mi madre me dijo, fue una elección en el Líbano. Igual tuve unos cuantos votos, a pesar de todo, ¿no? Quiero decir, a pesar de todo, porque me parece que el otro era un candidato de Suiza y era más adecuado que fuera un candidato de Suiza que la sede de la entidad internacional. Está en Suiza, Argentina está lejos, tal cual. Era mejor. Yo creo que es mejor solución elegir al otro que a mí. Pero de todas maneras, a mí me impresionó que hubo varios de varios países que me votaron. Y yo no me había propuesto, me proponía el presidente saliente, pues me dio la posibilidad, no sé. De todas maneras participé bastante activamente, así en muchas reuniones, y casi siempre, qué sé, un poquito de ayuda de mi familia, un poco personal, un poco que a veces parte de estos gastos también por ejemplo, vas a un curso. Me acuerdo una vez que me invitaron a un curso en el Líbano, a un encuentro, y me acuerdo que lo fui a ver a Germán Sopeña, que era el secretario general de la redacción. Digo, mirá, a mí me invitan la estadía de un curso de la Unión Católica Internacional de la Prensa de una semana de forma. En ese momento había un gran interés en la Nación en la formación de su propia gente, así que patrocinaban que la gente participara. Y dice, y vos si vas a Líbano, ¿podés escribir una nota también sobre la situación política? Y era después de la guerra, pero siempre hay ciertos conflictos. Y sí, pues sí, podría ser. Bueno, y en media hora me dijo y me pagó el pasaje. Es decir, que bueno, otras veces tuve que pagarlo yo, o con la ayuda de mi madre, mi familia, pero siempre primero que vamos a lugares baratos, o la organización te facilitaba un poco, y después también haciendo alguna nota para la Nación también me dan algunos viáticos. Entonces sin ir en gran tren, podíamos ir, y entonces hemos podido conocer y varios juntos, porque lo lindo es que es una experiencia compartida, países que no son de los que uno normalmente, a un argentino común puede ser que conozca más fácilmente Roma, París, Madrid, pero por ejemplo, qué sé yo, Tailandia, el Líbano mismo, Croacia, el Líbano estar en Siria,
Me acuerdo que estuvimos en un lugar que después, a la semana siguiente, hubo un bombardeo. No era común, no era época de guerra, pero hubo algo. Me acuerdo que yo había ido mi madre también, y mi madre dice, uy, si mi hermana hubiera ido, se moría porque era un poco más cuidadosa. Mi mamá era audaz, le interesaba, era una cosa, bueno, fantástico. Pero bueno, algunos países así que uno normalmente no hubiera tenido tanto contacto. Y una vez también en Ghana, me acuerdo, en Ghana, África. Y, y también ahí se quedaron muy contentos porque iban pocos de otros países, porque, por ejemplo, los norteamericanos a veces en algunos países pensaban que pueden ser agredidos, entonces aunque no haya una situación concreta, Perdón, Jorge. retaseaban los seguros, por ejemplo. No, Sí. acordate de Ghana. Gana. Tenemos que pasar a una tanda. Vamos, y después cuando volvemos con muchas ganas. Volvés con, ahí está. No. Y continuamos con Ghana. Bueno. Y te quería preguntar también, para que vayas pensando, si en el mundo hay estructuras parecidas a las del club. Por eso lo dejamos para la segunda, para los primeros minutos de la segunda parte. Vamos a la tanda, Daniel. Bajo estas estrellas, en Radio Grote, aquí en Junín 1063, y todavía está con nosotros Jorge Rullón, el presidente del club Gente de Prensa, que
lo invitamos fundamentalmente para continuar festejando los 60 años de esta institución que nuclea a periodistas, a comunicadores católicos, que tienen como objetivo hacer las cosas bien, dar buenas noticias, ajustadas a la verdad y, por supuesto, ¿no?, honestamente. Jorge, nos estabas contando de tu participación en África, ¿no? En Ghana. Sí, lo que decía era que les gustó que fuera, porque fueron muchos de África a ese encuentro, pero muy pocos de Europa, de otros lugares. Entonces, bueno, un argentino que apareció, yo me di cuenta que lo recibieron muy bien. Y otra cosa, me acuerdo que había que ponerse una serie de vacunas, incluso de ir tomando hasta un mes después unas pastillas, porque si uno pudiera tener la malaria o algo así. Pero el encuentro fue muy grato y muy positivo y muy enriquecedor. Vos me preguntabas si había otras instituciones. Bueno, en la Unión Católica Internacional de la Prensa coaligaba distintos medios, personas, grupos, pero un club así como bien de profesionales comunes, laicos, católicos, no tanto un organismo de la Iglesia, porque es una asociación civil más bien, digamos, porque hay, por ejemplo, algunas comisiones de comunicación de un obispado, de otro, que es como más institucionalmente eclesiástico, por decir. Hay bastantes agrupaciones o grupos, pero con la característica del Club Gente de Prensa no tanto, porque la mayor parte de los profesionales somos medios comunes, laicos. Hay también algunos de publicaciones católicas, no hay tantas ahora. En su momento el famoso Diario del Pueblo que fundó el Padre Grote, después de Esquiú, después Cristo Hoy, pero no hay tantas así. Pero en general, gente que ha trabajado en diarios, radios variadas, que son católicos personalmente, con su responsabilidad personal, tratando de hacer bien las cosas, variadas, no hacían todos juntos, simplemente coincidíamos en alguna cosa de capacitación, de reunión, de almuerzo, de compartir vivencias. Pero, digamos, hasta cierto punto, alguna vez se lo tomaron un poco como modelo, como diciendo, yo me acuerdo una vez un chileno dice, no, en Chile no tenemos algo parecido, nos gustaría, sería bueno tener, pero no tenemos. Y no hay tantos así que yo conozca. Conozco más comisiones de comunicación social, de una conferencia episcopal, de un obispado, pero igual parecido puede haber algunas instituciones, pero no estoy seguro. En Europa había una época en la cual había más diarios o revistas de cierta orientación oficialmente católica, en Francia, en Alemania, en Bélgica, sobre todo en Austria. Esas, primero, muchas veces fueron variando un poco su configuración, esas publicaciones. Después, algunos que tenían una activa militancia en la UCIP, después ya no estaban en sus empresas, se habían ido retirando. Entonces, en la Unión Católica Internacional de la Prensa había menos de esa participación. Y después ahora no está funcionando, es toda esa enorme organización, porque había congresos internacionales que iban, 600 personas, entonces, o más a veces. Entonces había un intercambio muy vivo y muy lindo. Y nosotros, creo que modestamente, desde un extremo del mundo, teníamos una participación o amistades que se hacían, porque en un encuentro después uno se escribe. Hace 2 años falleció un presidente mundial de la UCIP, que era de la Unión Católica Internacional de la Prensa, UCIP, que era Jean-Marie Brunot, y yo me acuerdo que a mí me informó una señora que dirige una revista en Sudáfrica, una revista parecida a la revista Criterio de acá. Digo, mira, me entero por de que falleció el de Francia, y a mí me evocó muchos recuerdos, empecé a escribir algo que después no seguí escribiendo, pero sobre Jean-Marie Brunot y otras personalidades que había conocido. Bueno, tampoco el Club Gente de Prensa puede revitalizarse, pero digamos, sobre todo ha sido un encuentro de gente amiga, con algunos valores y principios en común, y que sobre todo ha hecho la misa del Día del Periodista y actividades culturales o de formación técnica, profesional, moral, procurando tener principios éticos, y interesarse por temas variados. Los conferenciantes que han venido son muy variados, periodistas colegas de otros
Bueno, no puedo hacer una síntesis de los que han ido. Últimamente, como digo, no hicimos tantas de estas actividades. Podemos volver a hacer. Ojalá sigamos más. Ojalá que podamos. Que incrementemos de nuevo, tomemos envión de nuevo, ¿no? Sí, porque una cosa que también estaba pensando, ¿no? Corregime si estoy equivocado, pero digamos, del grupo fundacional, no todos tenían, ¿no? Como ahora se acostumbra, tener un título universitario de periodista o una licenciatura, o en algunos casos también, qué sé yo, doctorados, ¿no? En comunicación y ese tipo de cosas. En general, vos habrás sido uno de los pioneros de esos grupos, ¿no? En general, el periodista era una persona que estaba fogueada, sí, ¿no? En las redacciones, no. Sí. Y digamos que es insustituible esa práctica de estar en los hechos, de estar en los archivos, de estar contratando gente, preguntando gente. Eso hace no solamente el estudio previo. Pero efectivamente, cuando empecé a estudiar en una universidad católica en Rosario, había muy pocas universidades. En La Plata existía desde la carrera de periodismo a nivel universitario en el país, pero en casi ningún lado, en el orden oficial. Por eso digo que el Grafotécnico es una escuela terciaria de acá, y varios de esos fundadores del Club Gente de Prensa egresaron de ahí, que serían, calculo que 3 años de estudio en ese entonces. Ignacio López, Pedro Silva, Gabriela Castori y otros eran profesores ahí, que era muy valioso porque tenía su prestigio y su nombre, el Grafotécnico. Después empezaron, bastante después, la UBA muchísimo después, la Universidad de Buenos Aires, a poner estudios de comunicación, a veces más no tanto de práctica o de ejercicio profesional del periodismo, sino en buena medida de estudio sobre el periodismo, semiología, la sociología de la comunicación, muchas cosas teóricas importantes, o de la teoría de la comunicación, aunque no necesariamente llevan a alguien a trabajar como periodista. A lo mejor puede ser analista, investigador, un montón de cosas que también son valiosas, pero son distintas. Pero en ese entonces no había muchas escuelas, después fueron habiendo muchas, en la Universidad del Salvador, con el padre Grandinetti, una escuela de televisión, y después una facultad de comunicación que existe hace mucho. La UCA la incorporó, y bien incorporada, bastante después, pero yo fui profesor 10 años en la UCA también, y ha formado un buen semillero también de gente. Y otras universidades, bueno, en su momento el Museo Social Argentino fue de las primeras que también tuvo periodismo, y ahora prácticamente comunicación hay en casi todas las universidades. Sí. Pero al principio no había. No había, por eso. Es decir, que la gente se hacía un poco... Era bastante frecuente en algunas redacciones encontrar gente que había empezado una carrera universitaria y la había dejado por la mitad. Claro. Por ejemplo, periodista, quise decir derecho, o a lo mejor alguno que había estudiado algo de biología y entonces estaba en la parte de ciencia, o simplemente a veces la vida se dio que apareció por ahí. Yo me acuerdo de un caso de uno que me dijeron que pasaba caminando delante del diario y se le ocurrió, ¿y si pido empleo acá? Y al final terminó siendo periodista ahí sin haberlo pensado ni siquiera él mismo mucho. Es una anécdota curiosa, digamos, sí, claro, pero verdadera. Pero en general, hay gente que por ahí ha tenido la inclinación a la transmisión, a buscar información, a escribirla, a redactarla, a ponerle forma y después difundirla, que a lo mejor ha tenido inclinación natural, pero no necesariamente ha pasado por las aulas de universidad. Después eso se super amplió. Incluso en los medios donde yo he trabajado, por ejemplo, La Nación sobre todo, en algunos momentos tenían gente que venía a hacer prácticas varios años, unos meses o un tiempo breve, por ejemplo, de la Universidad de El Salvador, de otros institutos, de la Universidad Austral, de aquí y de allá, que de un tiempito de su formación era también ir a un medio. Y yo mismo también, cuando estudié en la Católica en Rosario, mis primeras experiencias fueron en el diario La Tribuna de Rosario, un diario de la tarde, más bien pequeño. Tenía sus años, tenía 20, 30 años cuando yo iba ahí, y me acuerdo de un artículo de anécdota, puedo decir una pequeña cosa, que una de las primeras cosas que me tocó hacer
fue ir a una conferencia de prensa en la cual estaba el presidente de la Philips Internacional. Me parece que era holandés, si no me equivoco, no me acuerdo bien ahora. Y justo fue un día de mucha lluvia, y el único periodista que fue a esa reunión de prensa con una alta personalidad internacional, por lo menos en el ámbito económico, fui yo. Y porque en Rosario tampoco había tantos medios, había 3 radios comerciales, Radio Nacional, el importante era La Capital de la mañana, y algunas radios, algunos programas, etcétera. Y me acuerdo que yo hice una pregunta que por ahí me dijeron, alguien me dijo, yo dije, dígame, ¿cuál es la proporción que lleva cada distribuidor o del que vende el producto, por ejemplo, cada concesionario, ¿no? Y entonces uno de la misma firma me dijo, bueno, usted recién está empezando el periodismo, mire, hay preguntas que mejor no hacer. Como diciendo, bueno, esa es cosa de la empresa, ¿no? Bueno. Pero recuerdo que era curioso porque había un copetín muy bien servido para la prensa y el único de la prensa que estaba era yo. Pero bueno, esas circunstancias curiosas, anécdotas, sí hay muchas. Bueno, Jorge, te comprometo para que tengamos un nuevo encuentro el año que viene, si Dios quiere, porque a mí hay una pregunta que me quedó, que no tenemos tiempo ahora, porque te va a llevar tiempo, y me gustaría que me contaras tu experiencia y con quiénes trabajaste, quiénes fueron tus maestros cuando llegaste al diario La Nación. Por eso digo, yo creo que es una pregunta larga. Sí. Creo que por lo menos nos va a llevar una primera parte de un programa. Así que te comprometo para que el año próximo nos podamos reunir en esta misma casa para hablar de este tema tan apasionante y bueno, nuevamente seguir celebrando y pensando en el futuro de nuestro querido club Gente de Prensa. Te agradezco enormemente, como siempre, tu buena disposición y haber accedido a acercarte aquí al estudio para poder seguir celebrando estos 60 años de esta institución que nos enorgullece formar parte, ¿no? Pues vos mencionaste tanta gente conocida e importante, y yo me acuerdo de un personaje que a mí me sorprendió cuando lo conocí, que fue Moisés Álvarez Lijó, que formó parte también de nuestro, que estaba en el diario, yo lo conocí en el diario Esquiu, ¿no? Claro. Era un hombre de confianza, de mucha trayectoria de las autoridades del semanario Esquiu, que era el padre Agustín Luchapuy, y el abogado Luis Eduardo Luchapuy. Así es. Luis Eduardo vive y de vez en cuando tengo algún contacto. Así que bueno, Jorge, gracias por estar con nosotros y bueno, nos volvemos a encontrar el año que viene, si Dios quiere. Bueno, y te adelanto, una santa y feliz Navidad, Jorge. Igualmente, feliz Navidad para todos. Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.